Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz, martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Y ahora el pueblo empieza a alzar en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Desde el salar hacia el que mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paz. Buenas noches, queridos oyentes, ¿cómo están? Buenas noches, compañeros, ¿cómo están todos? Martes 10 y otra noche de martes para el programa radial del Proyecto Cultural Maíz. Hoy nos acompaña Gabriel Alonso, con quien estamos aquí. ¿Cómo les va? Pensaba embarcarme, pero hoy es martes y no puedo. Claro, no te cases tampoco. No, casarme eso ya. Claro. Ya pequé. Sí. Ya no hay voluntarias, no hay víctimas. Claro. Y aquí estamos, compartiendo un vinito y una tortillita mientras por Zoom hacemos este maravilloso programa de radio. Tenemos también con nosotros a la profesora Laura Benadiva, a Rafael Solano, a Mary López desde Salta, Ariel Testori, Silvio Benítez, Mónica Evangelisti, Eliana Gambluch, Zulma Gómez, a quien veo en la pantalla, a Mónica Cerruti, también la veo allí, la saludo, al profesor Roberto Paiva, Emma Burgos y bueno, quien lastima sus oídos esta noche, Ricardo Con. Y bueno, ¿cuáles son los temas de este programa? Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeras? ¿Qué? Bien. Hola, Laura, ¿cómo estás, querida? Perdón, pensé que fue una pregunta. Muy bien. ¿Qué temas vamos a ver esta noche? Vamos a hablar del aniversario del asesinato de Carlos Mujica, una presentación de la profe Laura Benadiva. Vamos a homenajear a Evita en su aniversario con una anécdota poco conocida que muestra su estilo, su espíritu y la situación argentina de aquel entonces. Hablaremos de la coyuntura, de la realidad política en base al punto de vista del Proyecto Cultural Maíz. Y nos vamos a referir finalmente al asesinato en el 74, que aún espera justicia, de Miguel Enríquez en Chile, y las novedades referentes a ese caso. Y por supuesto música, poesía y mucho más. Y vamos con la presentación de Rafael, para después encarar el tema de Laura. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Bueno, buenas noches. Ahora sí puedo decir. ¡Qué presentación! La patria vencerá, Laura Benadiva. Lo que pasa es que estoy hablando desde las 7:30 de la mañana sin parar y sigo. Sí. Igual tenés la voz mucho mejor que la semana pasada. Sí, Vamos más todavía. o menos. Bueno, hoy vamos a, como bien dijo Ricardo, como todo lo que dice Ricardo, muy bien. Ay, sí. Hoy es mañana 11 de mayo, es el aniversario del asesinato de algunos le dicen el primer cura Villero, otros le dicen el padre Mujica, otros le dicen el cura Villero, pero bueno, sin duda, diciéndole una cosa o la otra, se ha transformado en un mito en nuestra historia reciente, en nuestro pasado reciente. Fue asesinado
después de dar misa, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a recordar algunas cosas, algunas palabras de él. Vamos a empezar con un programa que también fue mítico en la historia de la televisión argentina, que es El Pueblo Quiere Saber. Es un programa en el que participó en ese momento Carlos Mujica Echagüe, como era su nombre, que había nacido en el año 1931, bien vasco era del apellido, ¿no? Y que participó en el programa en el año 1973, y los periodistas que conducían en ese programa mítico, vuelvo a decir, eran Pinky y Urtiz Berea, padre, digamos, ¿no? El padre de Mix Urtiz Berea, Raúl Urtiz Berea. Vamos a escuchar un poquito lo que dice en ese momento Carlos Mujica. Me preguntaban cómo se hacía la revolución, en primer lugar, cómo se lograba la liberación. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, digamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los grupos guerrilleros, porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio, a no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la... Bueno, ¿qué definiciones? Sin pelos en la lengua, en un programa de televisión que Gaby, vos debes saber cómo era, se juntaba la gente alrededor de una persona que era la invitada, los moderadores eran Urtiz Berea y Pinky, fueron cambiando después en distintos momentos del programa, y se lo interpelaba, ¿no? Se interpelaba al invitado. Urtiz Berea era como el más picante, ¿no, Gaby? ¿Te acordás algo de eso? Por supuesto. Y aparte se invitaba a estudiantes de periodismo que llenaban la tribuna. Y a veces participaban, otras veces tomaban notas y simplemente lo hacían como una práctica. Pero se juntaba mucha gente. 50, 60 personas era habitual que estuvieran dentro del estudio, que se armaba como un círculo con gradas, y era muy, muy interesante. Y después, cuando los programas fueron más comerciales, se empezaron a llenar de extras, de reidores que venían a aplaudir exactamente. Bien. Me impresionaron mucho las definiciones, ¿no?, de Mujica en ese entonces. Vos fijate que lo que decía, si uno lo escucha bien, es: si no abrimos estos caminos, no hay otro camino más que la guerrilla. O sea, no renunciaba a la guerrilla, lo que decía es: nosotros decimos que está mal, pero no le estamos dejando otro camino. Claro. Exacto, y reivindica el tema de las elecciones libres, y también lo que es muy impresionante, mirándolo desde el presente también, es que él está justificando lo que está diciendo con palabras de Pablo VI, ¿no es cierto? Entonces es muy fuerte, pero lo que me parece más fuerte todavía a mí, ¿no?, que dice: el que no es un idealista es un cadáver viviente. Y esto me parece que define mucho la historia de vida de este hombre, que era hijo de una persona que pertenecía al Partido Conservador, que había participado en los gobiernos de la década infame, que también había sido canciller en la época de Frondizi, de una familia conservadora, obviamente católica, y antiperonista, profundamente antiperonista. Y bueno, y
había trabajado también él tuvo relación a lo largo de su vida a partir del sacerdocio, ¿no? Con estudiantes de la escuela del Nacional Buenos Aires, por eso tuvo relación con Firmenich y con otras personas que después fueron, las conocemos de esa época, y fue bastante, por ejemplo, hay opiniones encontradas, ¿no? A mí me gusta cuando de estos personajes hay opiniones encontradas, porque, bueno, habla mucho de lo que significó en ese momento. Había participado en el Mayo, había estado en el Mayo francés, había estado con el Che Guevara, cuando vino para reunirse con Frondizi. Bueno, era una persona bastante controvertida, ¿no? No sé qué piensan Roberto, Mónica. Bueno, yo quería decir justamente que en esa época, yo que era militante de la Juventud Universitaria Peronista, para mí Carlos Mujica fue una persona importantísima, porque además el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo fue realmente un movimiento político que incidía dentro de la iglesia e incidía en el pensamiento de las personas que eran creyentes en Dios, digamos, ¿no? Entonces, el que no es un idealista es un cadáver, esa frase maravillosa que vos decís, Laura, era una frase que en aquella época se repetía y se reiteraba, y se la decía gracias al padre Carlos Mujica. Él nos las enseñó y así se la reiteraba, ¿no? Creo que bueno, eso es muy importante, pero la creación del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo fue sumamente importante para el proceso político de cambio, digamos, o revolucionario en Argentina. Exacto, sí. Yo creo que hay dos cosas importantes que me aparecen. Una es, me parece que la realidad se los llevó puestos, porque los curas en Opción por los Pobres, llamados hoy, los curas del tercer mundo, llamados en aquel entonces, venían a pedir cambios políticos, venían a pedir espacios para que la juventud no se jugara la vida. Y la realidad se los llevó puestos. Uh-huh. Los reaccionarios de ayer, de hoy y de siempre, cortaron todos los caminos participativos. Y lo que lograron fue reacción. Y la espiral de violencia fue aumentando, ya conocemos la historia. Por otro lado, lo que dice del idealismo, ¿no? Qué lindo, qué vivos tenemos que sentirnos los que 50 años después conservamos ideales. Bien, y bueno, lo que decía también hay controversia, Roberto me sabrá corregir, ¿no? Pero hay controversia en cuanto a quién lo mató, ¿no? O quiénes lo mataron. Si bien en los testigos de la época había un cura amigo de él que es Capelli, dice que vio a un allegado muy cercano de López Rega, si estamos hablando de López Rega, jefe de la AAA, ¿sí? Que dice que vio bajar a alguien del auto y le dispara con una automática directamente y lo mata, ¿sí? También durante mucho tiempo y todavía hoy hay hipótesis que dicen que también pueden haber sido los montoneros, porque él tuvo cambios en cuanto a su postura, ¿no es cierto? Inclusive hoy vi, que me encanta todo el tema del periodismo gráfico, ¿no? Una imagen de una revista que se llamaba Militancia, que lo pone dentro de lo que era un apartado que era la cárcel del pueblo, y lo ponen a él como traidor. Entonces, él tuvo bastante, sobre todo después del asesinato de Rucci, tuvo como cambios en cuanto a su postura con respecto a Montoneros, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que sabemos casi, que se dice, ¿no? Casi seguro, es que fue la AAA. Pero hay investigaciones que no descartan que haya podido ser la lucha que tuvo, el enfrentamiento que tuvo a partir del asesinato de Rucci y
de la plaza de Perón, ¿no? A la vuelta, ¿no? También. Profe, ¿usted tiene alguna opinión al respecto? No, en ese momento me parece que estaba muy controvertido todo y no había demasiada claridad, me da la impresión, ¿no? A nivel político, estaba todo en construcción, era bastante complicado, había cierta desconfianza hacia los sectores que recién empezaban a figurar como si no revolucionarios, por lo menos como atendiendo la lucha que ya se estaba gestando hacía tiempo, y entonces era la presencia a veces de la Iglesia todavía no estaba demasiado compartida y aceptada por todos los sectores, ¿no? Era complicado, pero yo creo que acá lo que hay que recuperar es la enorme vigencia, polenta, fuerza que tenía el padre, ¿no? El padre Mujica, que de alguna manera para mí reivindica, a diferencia de la llamada cristiandad, que es la institucionalización del cristianismo, de Cristo en este caso, por el tema del cristianismo puro, que de alguna forma era el que implicaba los cambios sociales, la rebeldía y todas las cosas que se empezaban a gestar ya en América Latina, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de volver al mensaje original de Cristo y no al de la estructura. Ni más ni menos, ni menos. Sí, y bueno, como los restos de Carlos Mujica están en la Villa 31, donde fue su militancia, ¿no? En ese momento no se llamaba Villa 31, pero donde estuvo militando. Ahí hay una, ¿querés leerlo? Antes de ir al audio del invitado, sí, que tenemos hoy, hay un mensaje de un oyente. Sí. ¿Lo ves? Sí, César de Montechingolo nos dice: qué pena que hoy en día la juventud se dedique al consumismo y no tenga idea de quién fue Carlos Mujica. Bueno, un gran sector se dedica al consumismo, un gran sector. Los alumnos de Laura Benadiva y de Roberto Paiva seguro que no. No, pero además la juventud no es homogénea y como en ese momento tampoco lo era, y había un montón de juventud que se dedicaba al consumo. Yo creo que no hay que generalizar y creo que la juventud es un mundo heterogéneo al que hay que darle una oportunidad y no meterla dentro de la juventud que nos venden a través de la televisión, ¿no? Me parece también que hay como un desencanto juvenil respecto de las estructuras y de los partidos políticos. Este es un tema que vos y yo discutimos mucho, y hace que los jóvenes se vuelquen a tareas posibles, cercanas y de su propio interés inmediato, ¿no? El aborto, el casamiento igualitario, la ecología, el medio ambiente, esos temas concretos en el que se resuelve y se logra cosas. Y ahí hay mucha juventud comprometida. Mónica está desesperada por decir algo, me parece. Sí, no, que yo pregunté en aquella época, pregunté si a gente que era de la juventud peronista y que estaba en relación con los montoneros, y me dijeron que bajo ningún concepto habían sido ellos los que mataron al padre Mujica. Te digo, Laura, porque se lo preguntamos la pregunta llegó a gente de alta dirección, digamos, dentro de la organización Montonera, y contestaron que bajo ningún concepto hubieran hecho algo así. O sea que realmente en ese aspecto, bueno, fue el ejército, ¿no? Yo no dije eso. Yo hoy escuché, por ejemplo, un audio de Antonio Cafiero, que en un programa de televisión también así decía que él le había dicho: me van a matar los montoneros. Yo no digo eso. Lo que hago es buscar un montón de fuentes, y evidentemente si todavía siguen apareciendo, cuando se cumplió aniversario el año pasado, notas de personas también progresistas que dicen que no está totalmente seguro, yo más vale que me inclino a pensar que no fueron los montoneros, pero bueno, hay todavía algo que no se terminó de investigar, porque también hay algo que nunca se termina de investigar, y es una opinión mía como historiadora, que es por qué no podemos investigar lo que hizo la AAA, lo que se hizo antes del 76, aunque haya habido un gobierno peronista, si todo eso tiene que ver con lo que pasó después. Entonces, también hay como un tema
Hay un documental que se hizo él en el 97 que ganó un premio, que directamente no habla ni de la muerte ni de nada para no tocar el tema. Y esto es una cosa que yo siempre digo, ¿no? Que hay que decir las cosas, hay que tener autocrítica, porque si no lo analizamos, no entendemos el proceso de dónde viene. Al menos yo pienso eso como docente. Sí, sí. Pero no lo digo yo, no lo digo yo. No, está bien. Digo. Avancemos con la entrevista. Bueno, el que van a escuchar ahora, que son audios que nos dejó porque se quedó, iba a estar en vivo, pero se quedó en el tren, no importa, es alguien que a lo mejor Mónica conoce, lo conoce un montón de gente, que es sobreviviente de la ex ESMA, que se llama Alfredo Mantecol Ayala. Mantecol es el obvio que no se va a llamar Mantecol, se llamaría Gergalos. Bueno, entonces, y fue torturado, trabajamos juntos en varias cosas, le hice una entrevista, y fue militante, y desde el año 73, de las villas, todavía hoy, vive en villas, y es un permanente activista de la memoria, ¿no? Da charlas, y conoció al padre Mujica porque formó parte de lo que es el movimiento, el que decía Mónica, de los curas villeros, que en este caso, por eso yo también pienso que los montoneros no, pero bueno, también tenemos que también ver que hay otras opiniones todavía, porque el tema es candente, ¿no? Pero se llama, entonces les digo, Alfredo Ayala, le dicen Mantecol, y dejó unos audios que hablan sobre la militancia villera en la década del 70, y cómo conoció al padre Carlos Mujica. Por favor, Dayana Álvarez, nuestra operadora. Bueno, buenas tardes. Estoy acá agradecido a la invitación que me hacen para poder contar mi experiencia como villero, como militante peronista, como montonero, como miembro del Movimiento Nacional Villero Peronista de los 70, 60, y que tuvo la suerte de poder estar en algunas ocasiones cerca de padre Mujica, no porque trabajara con él, sino porque participaba de un movimiento donde tenía representatividad en todas las villas en ese momento. Me llamo Alfredo Ayala Mantecol, soy sobreviviente de la ESMA y militante villero. Soy militante montonero y soy militante peronista. Cuando comencé a militar fue a los 16 años, allá más o menos en el año 1968, 69, en la Villa Uruguay de San Isidro, un lugar con muchas necesidades, pero con mucha alegría, con muchas ganas y con mucho esfuerzo por organizarse por sus reivindicaciones. En esa situación me lleva a mí a conducir una serie de actividades que tienen que ver con las reivindicaciones de la gente pobre, de la gente de las villas. Y reivindicaciones que tienen que ver con la falta de luz, falta de agua, falta de recolección de residuos, falta de urbanización de las villas, falta de una política de salud, una política educativa que nos permitan o le permitan a la gente vivir dignamente, ¿no? Es decir, ser pobre pero vivir dignamente.
en una situación política muy explosiva, diría yo, a nivel mundial casi, porque había muchos movimientos revolucionarios en la gran mayoría de los países del mundo, diría yo. La juventud estaba casi en rebeldía por la injusticia, por la falta de oportunidades y por la falta de trabajo, por la falta de todo tipo de humanidad, se vendría a ser. Una etapa donde todo lo que se sintieran humanistas, solidarios, y que tuviera ganas de participar, se volcaban a los barrios más carenciados y trataban de hacer lo que podían, digamos, ¿no? Ser colaborador, ser humano, ser solidario con la gente que lo necesitaba, aunque uno también necesitara, porque no es que fuéramos ricos ni que fueran gente pudientes que iban en ayuda de esta gente. Había toda una convulsión política en ese momento en Latinoamérica, muchos líderes que tomaban la posta de mucha gente de los pueblos, digamos, y que salían y se descubrían como grandes luchadores por su pueblo, ¿no? Por su gente, por su familia inclusive. Nosotros tenemos la experiencia del peronismo, que una vez el pueblo dijo basta y fue detrás de quien creía que era su líder y lo consagró como su líder en un 17 de octubre y confió en él todos sus liderazgos, todas sus ideas y toda su capacidad para que lo sacara de esta situación por el cual vivía mucha gente en el mundo, diría yo, ¿no? Había mucha lucha de clase. Yo creo que no era tanto un programa económico, sino que era una condición social. Los pobres que cada vez eran más pobres y los ricos que cada vez eran más ricos, ¿no? O sea, los pobres eran cada vez más y los ricos eran cada vez menos, pero eran más poderosos. Mujica, el cura del pueblo, el cura de los villeros, fue protegido o agradecido por el general Perón en su exilio. Lo llamó varias veces para agradecerle todo lo que hacía por la gente pobre. Lo llamó Puerta de Hierro un par de veces para encomendarle algunas cosas. Y bueno, en eso ir y venir fue conociendo al general y fue conociendo la justicia social del peronismo y se fue involucrando más, ¿no? De la mano de él salían muchas cosas importantes. Yo participé en una cuando en una casa de la Villa 31 se realizó una reunión de delegados donde él le había pedido a todos los delegados que trajeran propuestas y proyectos que tengan que ver con una vivienda digna para la gente. Creo que él tenía la intención de armar proyectos de vivienda para la gente necesitada y comentárselo, no sé, a Perón, a algunos. Él tenía grandes ambiciones en ese sentido, o a la iglesia, no sé, pero la cuestión es que él quería tener proyectos y programas para que él, como cura, pudiera pelearlo donde sea. En esa reunión, bueno, todos expusimos, yo llevé también un programa, un proyecto, no recuerdo muy bien cómo fue, porque participaron algunos albañiles de la villa y participaron un arquitecto que nos había ayudado con el tema del agua, y ahí armábamos nosotros como
como humildemente un programita para la villa, para el lado. Nosotros pedíamos en eso que en la Villa Uruguay se dejara de construir con chapa y cartón y que nos den materiales para empezar a construir materiales, y poder vivir dignamente, hacer toda una medición, bueno, una ambición muy ambiciosa, ¿no? Eso. Y bueno, y otros traían otro, y en un momento como para demostrar el carácter del padre Mujica, en un momento, bueno, se levanta de donde estaba sentado, tira los planos para todos lados y dice, bueno, acá no me han entendido, nosotros seguimos pensando como villero, y yo no con esta gente que piensan como villero no voy a construir nada positivo, y eso me está cansando. Bueno, dijo, ustedes evidentemente quieren vivir como pobres, yo les pido que me traigan un proyecto de vivienda para vivienda digna para la gente, para las familias, y ustedes me traen dibujos de cosas cuadradas en donde todo lo que plantean desde el villero, desde el pobre. Yo creo que la gente pobre tienen también la dignidad y tienen la necesidad también de vivir como corresponde. Si los ricos tienen un inodoro, ¿por qué nosotros tenemos que construir un retrete? Si el rico tiene una bañadera, ¿por qué nosotros tenemos que bañarnos con una manguera? Que todas esas cosas iba diciendo el cura, y con eso a mí me demostraba que el tipo estaba muy comprometido con la gente, con Dios primero y con la gente humilde después. Y era un tipo con mucho carácter, muy conductor, muy inteligente, el cura Mujica, y se enfrentaba con lo que sea, digamos. Cuando vino Perón, que regresó, por el cual muchos compañeros dieron la vida hasta que se logró la vuelta de Perón, él fue invitado por Perón en una comitiva que lo fue a buscar, y bueno, y durante el trayecto del avión a la Argentina vino hablando mucho con Perón, y tenía muchos proyectos para realizar en su tercer mandato, ¿no?, de Perón, porque todos decían que Cámpora estaba en el gobierno, pero el verdadero poder era de Perón, entonces todas las cosas se lo comentaban a Perón. Durante el viaje le comentó estas ideas de erradicar las villas y darle vivienda digna a la gente. Cuando regresó acá, cuando ya Perón estaba instalado, él se puso a trabajar fuertemente con la organización de todas estas ideas, con todas estas erradicaciones, con la gente, se fue involucrando mucho más, y bueno, le dieron como una asesoría en el Ministerio de Bienestar Social, y ahí empezó a tener encontronazo con López Rega, porque él entendía que López Rega no tenía nada que ver con la política peronista, y bueno, así que había muchas discusiones. Yo los pormenores internos no lo conozco, porque sería una falta de respeto decir que yo escuchaba tal o cual cosa, pero sí en las reuniones y en las maneras de ser del padre Mujica, medio como que cambió un poco, se hizo más combativo, y bueno, y fue enfrentándose cada vez más con la cúpula de López Rega, y bueno, y hizo un par de marchas, un par de campaña, y bueno, y ahí bueno, lo asesinan, ¿no? Le tienden una trampa y lo asesinan. Después, en el primer aniversario, nosotros tenemos, los villeros, tenemos una persona nuestra que fue el primer villero que fue asesinado en
en el momento, en el primer homenaje que se le hizo a la muerte de Mujica, digamos, ¿no? Que fue Chejolás. No, Chejolás el policía, Chejolán el compañero villero que era un dirigente de la Villa 31 que lideraba, digamos, la marcha en homenaje al primer aniversario del padre Mujica. Bueno, eso es lo que puedo contar, y lo que puedo también decir es todo lo que siente el movimiento villero al padre Mujica por su historia, por su lucha y por sus reivindicaciones, y el padre Mujica va a estar siempre presente en el alma de los villeros, sobre todo en la juventud. El padre Mujica era un hombre joven, muy joven, y bueno, en su momento muchas organizaciones lo tomaron como líder, el caso de la Juventud Peronista, el Movimiento Nacional Villero Peronista, que lo tenía como líder, aunque sea simbólicamente, pero lo tenía como líder, y Montonero, a tal punto que en algún momento el cura Mujica para Montonero era su capellán, digamos, ¿no? Su representante de Dios en esa organización. Y bueno, yo crecí con todas las enseñanzas de Mujica. No fui, digamos, una persona que estuvo a su lado, no fui su amigo, pero sí fui un militante de su política, de sus enseñanzas, de su lucha, y toda la organización que se creó al lado del padre Mujica, bueno, contó conmigo en ese momento como joven revolucionario que soy, que sigo siendo. Así que bueno, con ese espíritu hoy sigo militando en el movimiento villero peronista. Maravilloso Mantecol, maravilloso. Y digo, claro, ¿cómo no matarlo al cura, ¿no? Con esas ideas locas que tenía de darle dignidad al pobre. Fíjense que una mujer que hizo realidad muchos de estos sueños, que dio vivienda digna, que generó clubes, que generó fábricas, está presa hace más de 1000 días y se llama Milagros Salas. Es de otro lugar y con otra creencia, pero hizo realidad estos sueños y todavía está pagando. Sí, por eso paga, creo, ¿no? Por eso paga. Pero volviendo un segundo, me pareció interesantísimo, muy bueno el testimonio. Me pareció interesantísimo cuando habla de capellán. No cualquiera es capellán. Capellán es el que de alguna manera, si no representa, por lo menos forma parte y avala de los grupos militarizados, de los grupos que van a combatir. O sea que evidentemente ya ese título para Mujica era el que le correspondía, porque no olvidemos que Montonero es una agrupación armada, como tantas otras. Entonces ya representar casi el título de capellán era muy significativo. Y además, no para hurgar en estos temas porque son complejos, pero cuando se habla de quién lo mató, quién no lo mató, yo lo que pienso es a quién urticaba, a quién molestaba Mujica. ¿Qué sectores estaban molestos con todo eso? ¿Qué sectores les preocupaba, entre comillas, o les dolía o les molestaba la actitud definitiva? Porque no era un representante de Cristo en la tierra común, era algo más que todo eso. Entonces yo creo que hay que empezar a buscar allí un poco y bueno, de ahí se va a sacar conclusiones. Y seguramente muchos habrán respirado muy aliviados la muerte de Mujica. Muchos sectores sociales, muchos sectores intencionados políticamente, les habrá venido muy bien la muerte de Mujica. Sí. Ayala Mantecol, si ustedes buscan, ponen Alfredo Ayala Mantecol en el buscador, es interminable la cantidad de actividades que hace y la historia que tiene él, ¿no? Hay notas que se le hacen, hay entrevistas, en el canal Otras Memorias hay una también, pero es la lucha, la polenta que tiene este hombre que fue torturado
pero repetidas veces, que tiene problemas físicos por eso, y que sigue luchando para que la memoria, para seguir recordando, ¿no?, lo que hay que recordar, y qué honor haberlo conocido, ¿no? Qué honor haberlo conocido, haber crecido con sus enseñanzas, ¿no? Mónica, ¿querías decir algo antes? ¿Qué dijiste? Mónica está muteada y mientras se desmutea yo le explico a la audiencia que estamos trabajando a distancia, cada uno en su casa, por este rebrote de COVID y la radio nos impone esto y me parece muy razonable. Vamos, Mónica. Quería leer un poema de Carlos Mujica, no sé si les parece que lo lea ahora o lo leo después. ¿Cuándo sino ahora, Moni? Dale. Dale, bueno. Dice: Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener 8 años y tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de aguas hervidas de las que puedo no sufrir. Ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga de hambre con su propia hambre. Señor, perdóname por decirles, no solo de pan vive el hombre, y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos, por favor. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Carlos Mujica, Meditación en la Villa, 1972. Esta es la oración que hace él y que todavía se sigue pronunciando en las villas. Es una oración, es como una oración, bueno, yo muy institución iglesia no soy, entonces no sé cómo se dice, una oración de misa, qué sé yo. Sí, yo le dije poema, pero sí, tenés razón, es más una oración, sí. No, porque está bien, igual suena como un poema también, pero digo que todavía hoy se siguen repitiendo estas palabras. Sí, totalmente, sí. Zulma. Sí, yo quería... Una cosa que me impresionó mucho y me caló en lo más hondo es la parte que Mujica los interpela a los compañeros diciéndole que reaccionen y que no, que vayan por sus derechos, que ellos tienen derecho a vivir bien. Eso, no sé, la verdad que es muy profundo, es muy fuerte. Esto nada más. Tu turno, Dayana. Yo voy a cerrar antes de un tema que elegimos, que es de León Gieco, pero es un álbum de León Gieco que se llama Los Guardianes de Mujica, y en el que participan un montón de personas, el cantante de Callejero, los Pibes Chorros, pero bueno, Los Guardianes de Mujica es una murga, ¿sí?, que se llama así y es de la Villa 31. Entonces me pareció interesante, el álbum es buenísimo, pero la canción que vamos a escuchar es la canción que es centro de este álbum. Y queríamos agradecerle a Alfredo por la predisposición y bueno, ya lo entrevistaremos por su experiencia también en la ex-ESMA, lo que hace. Es muy interesante hablar con él y poder acompañarlo en sus proyectos, que son un montón.
guardianes de Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo son los hijos nuevos que vienen sin tristeza, descartan las migajas de políticas viejas. Los guardianes de Mujica destrozan dioses, son leales a la lucha. 1 millón de corazones, más le matas, más te matan y no quieren guerra. Agradecen este día sobre la tierra. Guardianes de Mujica cantan y sangran, se meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida, la mentira es desoída, ya no mendigan. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias, 3 palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. De Mujica enfrentan a la muerte, dan la espalda al viento sucio, miran de frente. Diamante en la basura, poemas en la quema, de vientre, de puño, de naturaleza. Los guardianes de Mujica llevan todo el peso de lo que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormentos. Nunca más el atropello, nunca más aquel infierno. Los guardianes de Mujica llevan a Pugliese en tatuajes credenciales por los días que se vienen. Amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído, estudiantes y mujeres. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias, 3 palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Los guardianes de Mujica telepáticamente saben quién es quién y quién ha sido never. Dan un revés a la derrota, antiglobalizadores. Salud y educación gratuita para todos, vacaciones. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias, 3 palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Yo nací en este país. Un programa de Daniel Galazo y Rosana Pulido, que rescata lo más profundo del ser argentino y latinoamericano. Todos los martes a las 5 de la tarde. Yo nací en este país. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel.
Tan lejos, tan cerca. Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura y la sumerge en el barro humano de lo político, que rechaza el sillón de la alta burguesía en su salón dorado para caminar con el nervio vivo de lo social. Por Radio Rebelde, AM740, tan lejos, tan cerca. Los lunes, de 17 a 18. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis del Día, Javier Vicente y un equipo de liga. Delegan voz esta consigna y derriba mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, despierta la patria grande. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la gran flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. No se gobierna el país con chamullo. Sin chamullo. Comunicación popular, comunitaria y contrahegemónica. Jorge Pardés, Adriana Cerdín, Gustavo Cano. Todos los lunes de 15 a 17. Radio Rebelde, AM740. Periodismo popular, comunitario y contrahegemónico. Y al final hay recompensa. Sin chamullo. Radio Rebelde, AM740. Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. En un clima diplomático tenso con Estados Unidos, Eva Perón envió en 1949 ayuda a los niños negros de Washington. El acto fue tachado de arrogante y generó pedidos de explicaciones. En 1952, cuando falleció, muchos aún recordaban en los Estados Unidos que 3 años antes, Eva Perón había asombrado al mundo político al enviar un avión con ayuda de invierno para los niños pobres de Washington. Fue en 1949, en medio de un clima de tensión diplomática creciente entre nuestro país y los Estados Unidos y en víspera de que Harry Truman asumiera la presidencia. El vicepresidente Truman era un granjero de Missouri a quien la muerte del presidente Franklin Roosevelt depositó en el centro del poder mundial. Truman arrojó sin titubear la bomba atómica sobre Japón y había dado muestras de que estaba dispuesto a poner a los Estados Unidos a la cabeza del mundo cuando se firmara la paz. Su elección por 4 años a partir del 21 de enero de 1949 fue una celebración internacional marcada por la Guerra Fría ya desatada contra la Unión Soviética y un reconocimiento hacia la mayor potencia.
Las principales figuras de la política se hicieron presentes en Washington y todos se sorprendieron al recibir una comunicación de la Embajada Argentina que informaba sobre un evento que tendría lugar al día siguiente de los festejos oficiales. Se trataba de la entrega de ropa de invierno para 600 niños pobres residentes en los barrios bajos de la capital. La donación en nombre de Eva Perón y su Fundación de Ayuda Social había sido gestionada cuidadosamente con el reverendo Ralph Fiwaters, quien presidía la Children's Eye Society, una entidad caritativa que protegía a los niños negros de Washington. Consistía en ropa de abrigo y calzado, fabricados en la Argentina y enviados por avión, lo que sugería la situación apremiante de quienes se beneficiarían con la ayuda. La reacción del gobierno norteamericano no se hizo esperar y la embajada argentina tuvo que dar explicaciones sobre las intenciones del regalo. Entretanto, el reverendo Fiwaters había puesto en acción a otras organizaciones y un total de 27 entidades, en su mayoría de ciudadanos negros, reclamaron su porción del cargamento. La idea de que el gobierno norteamericano podía impedir que los niños pobres obtuvieran su ropa de invierno argentina produjo una rápida agitación entre miles de familias de Washington. El asunto fue tratado por la prensa internacional. La Agence France Presse describió una situación que por momentos parecía casi enojosa debido a la confusión producida por la inesperada noticia de la donación. No hubo intención de demostrar que en un país rico, cual es Estados Unidos, hay niños pobres, agregó la AFP. Los diarios de la cadena Scripps Howard no ocultaron su perplejidad y publicaron en docenas de ciudades norteamericanas un comentario donde afirmaban que la fundación encabezada por la esposa del presidente argentino no hace las cosas con moneda pequeña ni tampoco peca de falsa modestia. También trataron el episodio los semanarios de mayor circulación como Newsweek bajo el título Señora Pockets y Time, que lo encabezó Helping Hand, donde no ocultaban que la filantropía peronista transpiraba arrogancia, pero había golpeado exactamente en un punto muy sensible, el de la pobreza alarmante de la mayoría negra de Washington. El reverendo Fiwaters, silencioso cómplice de Evita, se hizo cargo de los regalos y retribuyó con una nota oficial donde subrayó que entendemos ante esta evidencia su deseo de que toda América viva y trabaje unida para bien de su pueblo. Esta contribución para los niños necesitados está por encima de toda diferencia internacional de opinión política. El caso quedó cerrado definitivamente y la embajada argentina insistió que si bien la entrega formal de la donación se hacía superpuesto con la asunción presidencial de Truman, se trataba de una coincidencia sin propósitos secundarios. También le dio en parte la razón a Evita cuando en su discurso de posesión afirmó que Estados Unidos sufre el efecto de los precios excesivamente elevados, la producción no produce aún las necesidades y los salarios mínimos son demasiado bajos, al mismo tiempo que las pequeñas empresas pierden terreno en beneficio de los monopolios. La prosa de Truman anticipaba los cambios en los derechos civiles para los negros, aunque faltaban años y mucha sangre para que estos se concretaran definitivamente. Unos apuntes de Eva Perón, hasta ahora inéditos, pertenecientes a la colección Alberto Cáceres, revelan cómo siguió personalmente la donación a la Children's Eye Society y en todo momento fue consciente de su alto contenido político. Sirva de ejemplo este acto y esta ayuda que lo hacemos con todo el respeto y todo el cariño por el gran pueblo de los Estados Unidos y humildemente le hacemos llegar nuestro granito de arena de ayuda, escribió en su tumultuosa caligrafía. En otro lugar afirma que este avión argentino que pronto llegará a Estados Unidos representa a la bondad de nuestro conductor y lo que somos capaces de hacer por el desposeído, esté donde esté y se encuentre donde se encuentre. Pero en Washington la procesión iba por dentro.
Y a nadie se le ocultó que detrás de la prosa protocolar rugía la furia de la mujer más poderosa de la Argentina y sin duda la más famosa en el mundo de su tiempo. En los 2 años siguientes, la misma Fundación de Ayuda Social enviaría donaciones semejantes a más de 80 países, entre los que se incluían naciones europeas devastadas por la guerra, pequeños principados africanos y prácticamente todos los países latinoamericanos. Sin embargo, aquella donación para los niños pobres de Washington, D.C. resultó incomparable. ¿Conocían esta anécdota? Impresionante, ¿no? Que nuestro país, pequeño país pero poderoso en ese entonces, enviara una donación tan provocativa y las reacciones que generó. ¿Vos habías escuchado de esto, Roberto? No, exactamente no. No, realmente no. Me pareció impresionante realmente. Sí. Una joyita, ¿no? Una joyita, sí. Una cosa muy loca. Bien. Laura, sé que estás apurada, tenés que irte y me gustaría escuchar eso que nos querías contar, que no salió en ninguna parte. Bueno, yo muchas veces hablo de Malvinas y el año pasado tuvimos, bueno, este año son 40 años y el año pasado tuvimos como invitado a Silvio Katz, que es un sobreviviente de Malvinas, un veterano de Malvinas, quien empezó junto a otros 6 compañeros y ahora son más de 190, a luchar para que se reconozcan como delito de lesa humanidad las torturas que perpetradas por los oficiales, los cabos, ¿no?, contra estos conscriptos. En el caso de Silvio por ser judío, en el caso de otros por ser negros, por ser gordos, bueno, y esto fue declarado delito de lesa humanidad por la Corte Interamericana de La Haya. Ayer, bueno, en nuestro país se dijo que no, como era delito de crimen de guerra, prescribía, lo cual incitó a que Silvio y otros compañeros se propusieran a seguir luchando para que se lo reconozca como delito de lesa humanidad en nuestro país. Bueno, ayer, y no salió en ningún medio, murió el torturador de Silvio Katz y de otras personas, José Flores Arodino, libre, tranquilo, caminando por la calle, y los sobrevivientes que lucharon por eso, sí, no vieron justicia. Así que ayer murió impune y no salió en ningún medio. Todos los días me meto en internet y no salió en ningún lado. Obviamente, ¿cómo van a hacer público eso? A ver, lo que está pasando con Blaquier, la Corte Suprema duerme el expediente esperando que se muera y sigue impune también por las desapariciones y torturas en Ledesma. Está bien, pero acá estamos hablando de cosas que fueron declaradas delito de lesa humanidad y que en nuestro país dice que no. Lo mismo que Blaquier y Ledesma, lo mismo. Están esperando que se muera y que le beneficie la biología. Roberto lo dice siempre, lamentablemente esta justicia, este sistema ya es insuficiente para atender cosas como esta. Es así. Bueno, lo quería decir porque vamos a seguir luchando y ellos van a seguir luchando. Chau. Adiós. Niebla gris rasgó veloz el vuelo de un avión y fue el triunfal amanecer de la revolución. Y como ayer en inmortal 1810 salió a la calle el pueblo radiante de altivez. Era un extraño, el opresor, cual el de un siglo atrás, pero era el mismo el pabellón que quiso arrebatar, y al resguardar la libertad del trágico malón, la voz eterna y pura por las calles resonó. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria!
patria que quisieron mancillar. Orgullosos de ser argentinos al trazar nuestros nuevos destinos. ¡Viva la patria! De rodillas en su altar. Y la legión que construyó la nacionalidad nos alentó, nos dirigió desde la eternidad. Entrelazados vio avanzar la capital del sur, soldados y tribunos, linaje y multitud. Amanecer primaveral de la revolución, de tu vergel cada mujer fue una fragante flor, y hasta tiñó tu pabellón la sangre juvenil, haciendo más glorioso nuestro grito varonil. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria que quisieron mancillar! Orgullosos de ser argentinos al trazar nuestros nuevos destinos. ¡Viva la patria de rodillas en su altar! Con Propiedades con K, la inmobiliaria compañera. Instagram @conpropiedades con K. Avenida San Martín, 1802, esquina 3 Arroyos, en Cava. Mail info@conpropiedades.com.ar. Teléfono 4581-0047. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Nodo La Familia. Compras comunitarias. Bolsones de verduras agroecológicas para comer barato y sano. Nodo La Familia. Avenida María 1375 en Don Torcuato. Por Instagram, @Nodo La Familia. Gracias, Mónica. Y el audio que escuchamos era una canción revolucionaria contra Irigoyen. Era una canción golpista. Es muy loco, ¿no? Muy viva la patria. Pero con esto voltearon al primer gobierno democrático de la Argentina. ¿Qué tal? Bueno, hoy nos propusimos leer el editorial del periódico del Proyecto Cultural Maíz para establecer una opinión. Nos parece que es un momento coyunturalmente importante. Y bueno, vamos a ir con eso, iniciando con un audio que tenemos de Marta López. Si Dayana lo encuentra entre el fárrago de cosas que yo le tiré, pobre Dayana Álvarez, nuestra operadora. ¿Lo tenés por allí, Dayana? Condenados al más allá, con la razón, la verdad y el gobierno. Del sí se puede, entregarnos de pies y manos para esquilmarnos, al no se puede, de quienes deberían reivindicarnos. Si seguimos haciendo equilibrio en la cuerda floja, mejor no olvidar que hasta la viga de acrobacia la pretende el enemigo. Sabemos que los sectores dominantes nos necesitan divididos como pueblo, como gobierno y coalición del frente de todos. En cuanto a esta última instancia, sus batallones de propagandistas quieren mostrar lógicas diferencias internas como fracturas insalvables y acciones en contra de Alberto Fernández. Pero lo cierto es que en esas disensiones deducimos y deseamos habrá de llevarnos unidos a unas efectivas paso en el 2023. Lo que será saludable para nuestro gran espacio nacional y popular. Por eso sostenernos unidos mientras estas sean las circunstancias es un deber insoslayable, ya que del otro lado solo se huele a azufre y debería ser reconocido por parte de nuestro pueblo como el camino al infierno. Hecha esta salvedad, nuestra impresión es que, por ahora, como país solo estamos ganando tiempo para poder crecer, recuperarnos económicamente, y que lo cual vemos muy bien,
Pero la gran discusión es cómo dividimos la torta, que en Argentina siempre parece tener mucha levadura. Lo que casi siempre falta es que el cuchillo no lo maneje el mercado, es decir, las corporaciones monopólicas y la oligarquía agrofinanciera. Esta realidad que tiene alcance global en nuestro país no debería sorprendernos, como parece ocurrir con quienes no se explican por qué tuvimos a un Macri presidente que ya traía, siendo candidato, un montón de causas judiciales encima, entre otras barbaridades, por supuesto, y que todo eso fue posible dado que la democracia se encuentra en peligro desde hace rato, aunque se vote cada tanto, en correspondencia con el hecho de que el sistema republicano representativo está en tiempos de extinción, con la ayuda de su propio progenitor burgués. En una nación donde su pueblo en general se considera apolítico, mientras hace política a ciegas, cuando no toma partido por los proyectos que le son más representativos, porque no alcanza a traducir dónde están sus intereses económicos, culturales y sociales, en el medio de la confusión que inteligentemente y con muchos recursos le generan los sectores dominantes. Por las importantes deficiencias comunicacionales, la desidia y la quinta columna, las grandes mayorías no tienen sabido que la enorme deuda que nos empantana hoy con esta relación con el FMI no fue contraída por este gobierno, sino por el de la peste amarilla, para peor, como si no tuviera nada que ver con la generación de la deuda, uno de sus fieles exponentes, el Patricio Horacio Larreta, que es aún más peligroso que el propio Macri, hoy ya se encuentra en franca carrera presidencial. ¿Qué se espera para desenmascararlo, al mismo tiempo que se denuncian aquellas otras situaciones? Pero si al solapamiento de la política que genera el enemigo a través de sus recursos hegemónicos, denostándola y bastardeándola todo el tiempo para generar confusión y desinterés, le sumamos que nuestra propia dirigencia, salvo honrosas excepciones, los ayudan colaborando con el manejo de la política desde el Olimpo de los entendidos. Será difícil que se avance y resuelva la enorme necesidad de que las amplias mayorías tomen en sus manos sus propios asuntos. Por ahora, así, solo seremos cenizas. Si sigue ocurriendo que nuestros dirigentes acuden al pueblo cada 2 años cuando necesitan buen combustible para el fuego electoral, es decir, que cuando acuden al monte, esa enorme espesura popular que somos, solo ven mucha leña para quemar. Y la tan mentada correlación de fuerzas solo nos alcanzará para ser de partener del modelo neoliberal al mismo tiempo que de excusa. Respecto a esto, queremos aclarar que dicha correlación no lo es todo en el ajedrez de la contienda política. No es la única variable a tener en cuenta, pero de ahí a pensar que no significa nada y que se puede prescindir de ella con un llano voluntarismo y un largo trecho. ¿Tanto miedo le tienen nuestros dirigentes a la construcción de poder popular para ir edificando una necesaria democracia participativa? No pretendemos que rompan con el sistema capitalista en cualquier circunstancia nacional, continental, mundial, solo que definitivamente lo hagan con el neoliberalismo como se insinuó y prometió, dejando de presentar batalla todo el tiempo porque entre comillas nunca se puede. Como dijimos alguna vez, negociar no es vergonzante si es para ganar tiempo. Mientras nos organizamos y empoderamos, pues se negocia hasta en la guerra, incluso con el enemigo. Pero para eso debe tenerse una estrategia clara, que se lo haga desde una perspectiva de construcción de poder, que apunte a concretar otro país, con el máximo potencial geopolítico que anida en nuestra nación y su pueblo. Si desde la administración del Estado y sus instituciones no alcanza, debe ser que el sistema representativo republicano se ha agotado como herramienta de poder suficiente. ¿Por qué no probamos con un paradigma a la altura de las circunstancias, es decir, con pueblo incluido en las decisiones? Por ejemplo, la Constitución habilita la posibilidad de plebiscitar, y en estas circunstancias, respecto a la negociación con el FMI, lo amerita largamente, en vez de autoatribuirse un cheque en blanco por parte de su electorado sobre una deuda que siempre esperamos que quienes la contrajeron con el contubernio Macri-FMI no queden impunes. Sumemos a esto que además se viene decidiendo desde una mesa demasiado chica en el Ejecutivo Nacional, dejando de lado incluso al sector que le ha conferido el 70% de los votos logrados por el Frente de Todos. No desconocemos que si a este gobierno le va mal y en el 2023 ganan los amarillos acólitos de la embajada, es de esperarse un país mucho peor. Pero de ahí a que a sabiendas de la situación
se nos extorsione para seguir conduciéndonos por el pantano neoliberal y no construir lo necesario para enfrentarlos, hay una seria desviación de lo que históricamente significó el peronismo y el campo nacional y popular. También es cierto que no habría que esperar mucho más. Estábamos al tanto de que sería un gobierno equilibrista para una transición, que aún no tenemos certeza hacia dónde, pero sí está claro que no piensa en transformaciones profundas, ya que en su estrategia los sectores mayoritarios no se encuentran incluidos como protagonistas y sostén de sus propios intereses que corresponden a los de la mismísima Argentina. Y si estos no logran la capacidad de irrumpir en la escena política para decidir cómo poner en su lugar las cosas, seguiremos empantanados, ya no solo monitoreados por quienes manejan el capital concentrado de la economía mundial, sino por sus más fieles egresados del ámbito criollo, que no son más que la cuerda enjabonada del neoliberalismo en la Argentina, donde nuestro gobierno sigue jugando a ser un trapecista moderado. Mientras, entre otras tantas zancadillas, la oligarquía, que sabe defender sus intereses, planea e intenta generar las condiciones para dejar de pagar las retenciones a las exportaciones. En el conjunto de otras editoriales siempre quisimos decir que tenemos demasiados o demasiadas dirigentes de la escuela mediática, superestructural y profesional, donde la vocación militante está extinta y que al no vivir ni sentir las circunstancias de la mayoría de nuestro pueblo, difícilmente puedan obrar según nuestras más profundas necesidades, a veces ni siquiera según las más básicas. También que si siguen con las visiones corporativistas, como lo demuestran la mayoría de nuestras grandes organizaciones populares, tanto las institucionalizadas como las otras, seguiremos reproduciendo el sistema que gozará de buena salud, también a expensas y gracias a ellas. Así como ser ahora el patio delantero de Estados Unidos debe ponernos más preocupados, ya que estamos en su camino, el de la OTAN por supuesto, que ya posee sus enclaves militares y económicos territoriales no solo en Malvinas, sino en la propia Patagonia. Como pueblo no debemos soslayar que si es aquel todo el andamiaje y la mayoría de estos los dirigentes con los que enfrentaremos al imperio y sus socios nativos, estaremos fritos. Será mejor que pongamos manos a la obra para irrumpir en la escena política con un proyecto superador de todas estas contradicciones insuficientes, o no seremos nada. ¿Se acuerdan de la frase de Evita, no es cierto? Este tema que escuchamos, que es la marcha del movimiento de izquierda revolucionaria, es la puerta para entrar en el tema de Enríquez, asesinado en el 1974 por la dictadura chilena. Pero antes me gustaría que comentemos un poquito, Roberto, si tomás la posta, respecto de la lectura que hicimos del editorial.
Claro, eso, que refleja de alguna manera la opinión de un colectivo de trabajo, un colectivo de militancia, de un colectivo de base, que de alguna forma trata de expresar nuestras propias preocupaciones y seguramente de alguna forma también interpelar, pero robustecernos en un camino que es muy complejo, muy difícil, pero que debe conciliarse todos los aspectos teóricos de la cuestión, que no son menores, y también la situación de una lucha que trasciende justamente esos postulados tradicionales, como por ejemplo el tema de la democracia, el tema de la unidad. Frente a todo eso, creo que, y de la representatividad, son tres aspectos que están muy marcados en los discursos, sobre todo en los discursos de quienes conducen, y justamente por ese problema, porque son discursos de esa naturaleza, a veces pierden de vista realmente qué es lo que está en juego en todo esto. Si nosotros defendemos un proyecto nacional y popular, es obvio que estamos peleando por eso, y esperamos, a partir de la representatividad, que quienes están a cargo de la dirigencia, del aparato político, lo lleven a cabo. Es todo un tema, realmente, es todo un tema. Cuando no lo hacen o no lo pueden hacer por diferentes razones, no podemos esperar que esa representatividad se agote solamente en los mandatos, porque es un proyecto estatal, es un proyecto de Estado, no es un proyecto de un gobierno. Entonces es mucho más complejo. Si los que hablan de unidad, de alguna manera, terminan actuando en el sentido contrario de la unidad, porque la fracturan ellos mismos, estamos en un problema serio realmente. Entonces, esas palabras que tienen siglos de historia, como el término democracia, demuestra realmente que la democracia no es que esté en crisis. Lo que está en crisis es un sistema. La democracia puede funcionar como tal, pero hay que darle el camino que corresponde de esa manera. Si uno dice democracia, gobierno del pueblo, bueno, está bien. Los gobiernos del pueblo desde la Grecia, prácticamente desde el siglo VI en adelante, funcionó de esa manera. La representatividad estaba solamente tenida en cuenta para lo que se llamaban los bien nacidos, los eupátridas. Los demás no. Entonces hay que tener conciencia de todo eso y tener en vista nuestra fortaleza desde la base, que me parece que es lo importante. Los demás son rótulos, son nombres que se pueden acomodar o no, pero las necesidades parten de abajo y no de una dirigencia, por más importante o por más fuerte que se pueda considerar. Somos nosotros los que tenemos que demostrar. Estos trabajos que estamos haciendo con las editoriales ponen justamente en interpelación todas estas cuestiones, fijan nuestras posiciones y de alguna manera desafía para quien lo lee, para quien tiene posibilidades de entrar en la discusión, de acoplarse y participar. Sí, me parece que la editorial deja claro que en este frente tan amplio, tan diverso, que no pretendemos fraccionar, nos reservamos el derecho a opinar. Y opinamos que hemos perdido 2 años y pico de gobierno, muy valiosos. Perdimos la inercia inicial, el apoyo enorme que teníamos de la población y no hicimos un montón de cosas que estaban planteadas. No accionamos sobre soberanía, Canal Magdalena, la hidrovía, el Paraná, no pudimos con Vicentín, no pudimos con la ley de medios, y parece, como dice el editorial, que el no podemos es lo que gobierna. ¿Sabes qué? Además, lo que a mí realmente me termina convenciendo de muchas otras cosas más, es, por ejemplo, ahora lo que pasó este jueves, es decir, lo que no pasó este jueves. Lo que pasó fue que una cantidad, digamos, voluntarista casi, se puso a disposición de una lucha contra un poder enorme como es el Poder Judicial. Realmente yo sentí, los que estuvieron allí, los vi, hablé con ellos, sintieron que había una desmovilización, sintieron que no había por parte de quien debía incentivar este tipo de medidas, de protestas, que aparte les va también el juego a ellos, ¿no? Les va también la vida a ellos. Hablas de la movilización, claro, pedir la renuncia de la Corte Suprema. Sí, perdón, sí, me refería a eso, pensé que ya quedaba claro, pero bueno, sí, con respecto a la Corte Suprema. Y realmente la gente se movilizó como pudo, pero evidentemente si hubiera habido un incentivo por parte de las pautas gubernamentales y de todas las formas de organizaciones que tengan que ver con este problema,
hubiera sido otro el resultado seguramente. Es decir, uno siente como que no está acompañada la posición de los sectores de base. No sé si será por temor, por muchas razones pueden ser, pero realmente estamos pasándola mal por ese tema. Sí, yo creo que se gobierna desde allá arriba, ¿no? Se gobierna entre pocos, sin consultar las bases. Bueno, la editorial hablaba de que la Constitución admite referéndum y admite consulta. El plebiscito, claro. Sobre temas tan importantes, por ejemplo, como la deuda externa, que no puede quedar en la decisión de un presidente y de un ministro de Economía dirigir los destinos del país y los dineros de todos por los próximos, no sé, 100 años. Sin duda. ¿No? Me parece demasiado trascendente para que quede en tan pocas manos. Sí. Hay ejemplos. Uruguay tiene esa posibilidad. No sé qué pasaría con temas tan duros, tan definitivos como este tema, pero Uruguay permanentemente plebiscita cualquier cosa que le molesta o que tiene dificultades o dudas, hace participar a toda la ciudadanía a que se defina frente a eso. Eso sí es un acto que quizás incluso va más allá de la misma democracia, pero evidentemente la representa de esa forma. Digo que la democracia se construye todos los días, pero voy a hacer un comentario de alguien que era muy significativo en nuestra historia, no solamente desde las letras, sino desde sus percepciones políticas, y era nada menos que Jorge Luis Borges. En un momento dado, cuando se da el golpe de la Junta Militar en la Argentina, él estaba viajando en ese momento, seguramente tendría que hacer alguna tarea, alguna presentación, y cuando llega al aeropuerto de Barajas, en España, es recibido, bueno, obviamente por la comitiva que lo había invitado, pero también había periodistas. Entonces los periodistas en un momento dado le dicen, atento al golpe militar, ¿no? ¿Y qué opina ahora entonces usted del tema de la democracia? Y Borges estaba con su paraguas, parece, dio vueltas un poco con el mango y terminó diciendo, la democracia, sí, esa superstición. Maravilloso. Sí, está. Bueno, yo te escucho siempre en tus charlas hablar de cómo está agotado este estilo republicano de gobierno, ¿no? Cómo no termina de leer la necesidad de los pueblos y se convierte en una sucesión de administraciones que deciden los destinos de todo el mundo, a veces a contramano de los deseos de quienes los votan con un proyecto y terminan realizando otro. Esto será repetido en nuestra historia. Tanto en cuanto se siga delegando esa facultad, nada más que a quienes gobiernan, estamos en problemas serios realmente. Hay muchas cosas para las cuales no estamos preparados. Todas las formas de institucionalización, lamentablemente, van licuando las posibilidades de resistencia, de toma de conciencia, y todo eso es una construcción permanente. Nosotros no tenemos, es como pedirle a alguien que piense de la manera en que no puede pensar porque tiene otras dificultades, otras problemáticas, otras cosas que se hacen difícil para él hablar de representatividad de la base social y popular. Es difícil porque tienen otros problemas. Entonces nos quejamos de ellos, nos quejamos del gobierno, y bueno, todo esto es una construcción y un desafío. Realmente es lo que tratamos de actualizar con nuestras editoriales, con esas propuestas, de por lo menos darnos cuenta de que los que queremos hacer algo realmente no es tan fácil hacerlo, pero no podemos delegar siempre en los demás. Tenemos que hacer algo también nosotros en la medida de lo posible. Bueno, desde nuestro papel, humilde papel, aquí por lo menos estamos intentando hacer historia, contar nuestro punto de vista, y en eso estamos. Les cuento que el tema que conocemos, aquel que empieza diciendo yo pisaré las calles nuevamente, el tema de Pablo Milanés, fue compuesto pocas horas después de conocer el asesinato en combate de Miguel Enríquez. Es un homenaje a Miguel Enríquez, dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria en Chile. Hace pocas horas, la Suprema Corte de Chile confirmó la condena de Miguel Krasnov por el homicidio calificado de Miguel Enríquez.
El ex candidato presidencial Marco Enrique Sominami, hijo del fallecido dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria, expresó: pienso en mi abuela, que murió con un hijo desaparecido, un yerno desaparecido, un hijo ejecutado, nietos exiliados y separados. Es una noticia que me hubiese gustado que ella hubiera podido leer. Este es un día que hace de Chile un país un poco más justo. Y acá digo, el derecho de rebelión, derecho de revolución, el derecho de resistencia a la opresión, es un derecho reconocido a los pueblos frente a gobernantes de origen ilegítimo, o que teniendo origen legítimo han devenido en ilegítimo durante su ejercicio, que autoriza la desobediencia civil o familiar y el uso de la fuerza con el fin de derrocarlos y reemplazarlos por gobiernos que posean legitimidad. No lo digo yo, lo dice Wikipedia, ¿no? Si lo buscan. En otro sentido, se puede considerar que es el deber del pueblo, de una nación, de deponer un gobierno que actúe en contra del interés común o que atente contra la seguridad del pueblo sin ninguna razón. El fallo de la Suprema chilena cierra la discusión sobre la legitimidad de perseguir opositores políticos por parte de la dictadura chilena, argumento con que se justificó durante años la masacre social pinochetista. Será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendría a llorar por los ausentes. Aprendí a navegar con Escuela Barracuda y disfrutá de nuestros ríos y del maravilloso delta. Escuela Náutica Barracuda, cursos de navegación deportiva, clases teóricas y prácticas al alcance de todos. Escuela Náutica Barracuda con K. Llámanos al 11 57 52 2851 o buscando en redes sociales @Escuela Barracuda con K. Cueros Monique, sacos y camperas de cuero, confección a medida, arreglo de todo tipo, créditos con recibo de sueldo, tarjetas de crédito en 3, 6 cuotas y ahora 12. Avenida Santa Fe, 3312, cuarto piso C, en Cava. Teléfono 11 6168 4846. Cueros Monique. Federico Enrique Sambucetti, compañero, abogado defensor de trabajadores. Teléfono 11 62 82 4142. Mail sambucettiar@hotmail.com. Sambucetti con doble T. sambucettiar@hotmail.com. Para comunicarte con el proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te
te explico lo esencial de tu existencia para mí. ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. Si ya anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado lo que quede por vivir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Gracias a ustedes, familia. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y andar andando por andar, por un camino sin final. Abel Pintos, me encanta cómo cantás, pero yo prefiero ser compañero, no acompañante. Y me parece que aunque estos temas a veces se hagan pesados y la lectura de una editorial ocupe mucho espacio, y quizás algún oyente espera un programa un poquito más dinámico, se nos hace importante comunicar qué pensamos, cómo vemos la realidad, cómo la vivenciamos, por qué luchamos. Y a veces sucede eso, ¿no? Nos lleva un rato y se hace un poco monótono, pero es así. Yo quería comentar algo a partir de recordar al padre Carlos Mujica, recuerdo también al padre Paco. El padre Paco vive, el padre Paco trabaja en la isla Maciel, el padre Paco Oliveira, es un sacerdote que ha armado un comedor popular para gente sumamente humilde que no tiene comida. También a esa gente se le da ropa, también a esa gente se le buscan, lo atienden médicos, el padre Paco consigue, y los medicamentos que necesitan también se los dan. Pero les solicitan que hagan una devolución de eso que reciben. Y, por ejemplo, esa devolución que sea ¿Quién toma mate, che? Sí. Perdón. Perdón, me estoy motivando. ¿Qué le pones al mate, Roberto, que te motiva? No, esos son secretos de uruguayo. De uruguayo, claro. Escuchábamos, Moni. Bueno, y lo que le solicitan y lo que le enseñan tanto a los niños como a los adultos que acuden al comedor
y que reciben ropa y que reciben medicamentos y que reciben atención médica de parte de la asociación que se ha hecho, que se ha construido ahí en la isla Maciel, lo que le piden es que sean solidarios con los demás. Entonces hay mucha gente que empieza a trabajar adentro del comedor cocinando, arreglando ropa que se ha roto, acompañando a personas que están enfermas hasta para que vayan al médico. Bueno, realmente es una asociación que es de opción por los pobres también, y es una asociación que tiene toda esa ideología de los sacerdotes para el tercer mundo. Quería comentar esto porque así como al padre Carlos Mujica lo mataron, al padre Paco no, y gracias a Dios y a todos, vive y trabaja y ha armado algo maravilloso en la isla Maciel. Quería comentar eso. Sí, lo que me comentabas lo asocio mucho con la tarea de Milagro Salas, ¿no? En Jujuy. Cualquiera que haya estado por allá y conoció esos enormes barrios con cientos de casitas dignas, cada una con su patio, y las fábricas de ladrillones, donde trabajaban los mismos que después se construían su casa, y los clubes, y las piscinas, y las tejedurías, todo ese trabajo de incorporar a la gente y darle una vida digna, ¿no? Maravillosa. La sensación que yo tengo, personal, me hago cargo de que esto es personal, es de que después de la peste amarilla y este proceso administrativo del Estado, por llamarlo de alguna manera, que no genera mística, es que la tarea de los curas villeros es remar en dulce de leche, es como estar en los 70 de nuevo. Porque estamos hablando de un proceso en el cual hasta los asalariados están pasando necesidades. Esto se está diciendo mucho estos días, pero es tal cual. Antes se pedía tener trabajo, ahora el que tiene trabajo no le alcanza tampoco. La situación está difícil, y la situación está difícil también en la pandemia. Ha complejizado la economía mundial, o sea, no es tan sencillo. No es solamente nuestro gobierno, si está haciendo algunas cosas que no sean del todo correctas, sino que hay una situación muy compleja a nivel internacional que también está incidiendo en la situación argentina. Me parece que no es solo lo que pasa acá. Ninguna duda. Hoy leía que en Inglaterra hay cifras de pobreza terribles. Sí, gente sin trabajo y gente que está yendo a comedores. Y gente en Canadá es un espanto la cantidad de gente que vive en la calle, que duerme en la calle, así como duermen acá, en colchones terribles acá, en el piso, en Canadá, que es un país grande, rico, etcétera. Sí, yo no discuto el manejo de la pandemia, pero creo que acá se pudo hacer cosas. Zulma. Sí, yo creo que, a ver, de lo que estamos hablando, si acá nosotros, más allá de lo que pase en otros países, yo entiendo lo de la pandemia y que se hizo una gestión importante, pero nosotros tenemos más recursos que otros países, tenemos recursos que están, que no los estamos manejando. Y eso también hace que estemos pasando por esta situación, porque si manejáramos la economía del río Paraná, si manejáramos el tema de las exportaciones, si manejáramos el tema financiero, etcétera, 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 no nos estaría pasando estas cosas. Si hubiésemos declarado, o por lo menos peleado, de que la deuda es un fraude, tal vez estaríamos en otra situación. Tendríamos excedentes. Claro, yo no soy económica y no tengo los datos precisos de los números, pero sabemos que se va una millonada por el río Paraná, se va una millonada en cosas que no se declaran, que no se paga impuesto, en fin, todas esas cosas, falta de control y falta de decisiones, ¿no? Es mi opinión. Por eso las comparaciones a veces sirven y a veces no, porque, vuelvo a repetir, nosotros tenemos muchos recursos que otros países no lo tienen.
Me parece que, ¿sabes qué? Estaba pensando lo que decía Mónica, y es cierto, es verdad que pasan esas cosas, sí, en Canadá y en muchos lugares más. Lo que pasa es que para ellos no es un problema estructural, es un problema que justamente pues, se disparó a partir, en cierto sentido, del efecto de la pandemia. Pero nosotros tenemos siempre un problema que es estructural y no coyuntural. El problema nuestro es que si nosotros nos atenemos a lo que le pasa a Canadá o lo que le pasa a cualquier país de Europa, que está pasando sin ninguna duda problemas, hay muchos más, estamos tratando de escamotear un poco esa realidad. Yo creo que nosotros podemos perfectamente bien entender qué es lo que está pasando a partir de la pandemia, pero tenemos también nuestros propios recursos para entender que no es lo mismo ni Canadá que nosotros. A pesar de que tengamos potencialmente muchos recursos y muchas posibilidades, lamentablemente las políticas no nos acompañan en ese sentido. O sea que sería un poco como decir mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Entonces, yo creo que es cierto, es verdad que están pasando cosas. Yo leo también situaciones bastante traumáticas, pero ellos por el sistema que tienen, por el desarrollo que ya han obtenido, lo van a superar, y esa no es una excusa que nos deba servir a nosotros, porque nosotros tenemos que hacer lo que podemos hacer y no pensar si a ellos les va mal o no les va mal, porque ellos si les va mal, lo van a resolver, y si les va bien, es a costa de nosotros y de las políticas que de alguna manera también permiten que eso pase. O sea, nos está faltando esa dinámica, esa propuesta de un proyecto nacional con base social y con una vocación realmente de cambio, o por lo menos dentro de las posibilidades de ajuste de cuentas respecto a lo que es el sistema en sí. Me parece que hay cosas para pensar y para hacer. Por más que vos digas, y que yo también sé, porque mis hermanos viven en Canadá, conozco mucho Canadá, he estado yo allá, y cuando te digo que si bien la situación económica general es algo mejor que la de la Argentina, el nivel de pobreza que se fue creando es impresionante, y ellos mismos te lo dicen. La gente que duerme en la calle tirada en colchones, igual que hay acá en Buenos Aires, es impresionante, y es cada vez más, y tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con la falta de trabajo, tiene que ver con las consecuencias económicas del neoliberalismo en general, por supuesto. Y en ese sentido, la gente que está en la calle y que necesita apoyo y que necesita comida y que necesita un lugar donde vivir para no congelarse y que necesita remedios, es como en Argentina. En ese sentido, digo, no estamos nosotros tanto peor que ellos, y digo porque lo conozco personalmente, o sea... Ojalá la conclusión que llegamos entonces es que el sistema no resuelve, el sistema no prevé, el sistema no protege, y mientras tanto nos quieren convencer con discursos neoliberales de que el Estado no tiene que existir. ¿Vos te imaginás en pandemia y en esta situación ahora de guerra en Europa, qué sería de las sociedades si no existiera el Estado? No, un espanto, un horror. Sí. El tema es que el Estado de ellos funciona de otra manera, evidentemente, funciona de otra forma, y ojalá puedan resolver sus problemas, pero nosotros tenemos que resolver primero los nuestros, ¿no? Que me parece que son bastantes y no son de alguna manera tan difíciles de poder lograr, porque se consigue con buena política. Eso es lo que hay que pelear, digamos. Está en juego la política más allá de Ucrania, más allá de las políticas, de la geopolítica internacional. Hay que seguir peleando desde nuestra realidad, y me parece que tenemos posibilidades, ¿no? Sí, es el camino que queda, seguir peleando. Dayana, ¿nos regalás una pausa musical? Para no ser de mí cono pedazo, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentir, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinir, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé
sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrará por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando hoy fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. ¡Bravo! ¡El necio! Qué maravilla, qué lindo tema. Gracias, Dayana Álvarez, que siempre nos acompaña, nos salva. Qué profesional, qué maravilla. Nos tapa todos los baches, los olvidos. Una belleza la canción que eligió. Y la de Pablo Milanés, que no la escuchamos bien antes, porque se superpuso. Bueno, vamos a hacer una cosa, despidámonos y los últimos minutitos que nos quedan, le pedimos a Dayana que repita la de Pablo Milanés. Dale, listo, genial. Que la hizo específicamente en homenaje a Enríquez, al asesinato de Enríquez. Buenísimo, genial. Nos enteró que había fallecido. Perdóname, Dayana, tenés que, si tapás baches, andá a ver a la reta, a ver qué podés sacar de allí. A ver Bueno, gracias a los oyentes, gracias a todos, Mónica Cerruti, Roberto Paiva, Zulma, Marta, Gabriel Alonso, con quien nos clavamos una tortilla y nos tomamos un vino. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos. Nosotros nos vemos y los oyentes nos escucharán si deciden elegirnos. Y nos despedimos entonces con Pablo Milanés. Buenas noches a todos y a todas. Adiós, buenas noches. Suerte, que la pasen muy lindo. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes.